¿Quién fue Juan Jos y por qué fue tan peligroso en la Edad Media para el catolicismo? ¿Cómo murió Juan Jos? De esto vamos a hablar en el transcurso de este programa. Mis amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Reflexiones Espirituales, que como todos sabemos se transmite por acá, por tu canal AD Séptimo. Estamos felices de estar en sintonía contigo. Gracias por suscribirte, gracias por compartir los programas que emitimos en este canal. Como ya les he dicho, vamos a hablar en el día de hoy y tal vez en el programa siguiente acerca del reformador Juan Jos. ¿Qué importancia tiene para nosotros en nuestro tiempo, ya que este reformador vivió en la Edad Media? Quiero compartir contigo un versículo del libro de los Salmos, 119, versículo 46. Mira cómo dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. El salmista entonces, desde la antigüedad, mucho antes de la Edad Media, ya él decía que testificaría delante de los reyes y no se avergonzaría de nuestro Dios. Este versículo de este salmo es vital para nosotros en nuestro tiempo y más aún en los días que se aproximan. Nosotros seremos llamados ante reyes, ante tribunales, ante concilios para testificar acerca de nuestra fe. ¿Cómo estamos nosotros trabajando en función de eso, amados? ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento crucial en la historia de este mundo donde nosotros como cristianos vamos a ser llevados ante tribunales para testificar acerca de nuestra fe? Quiero compartir con vosotros un párrafo del libro Maranata en la página 250. Lleva por título Ante juzgados y concilios. Mira cómo dice este libro: en la gran obra final, como dice, en la gran obra final, nosotros ya estamos en esa obra final, amados. Estamos inmersos en un zarandeo en la cristiandad, en un zarandeo en aquellos que se llaman pueblo de Dios. El Espíritu Santo está zarandeando a un pueblo o a sus hijos para poder diferenciar a los que son trigo de aquellos que son cizaña. Necesita sellar a los que son trigo para dar el fuerte pregón, para derramar su unción sobre ellos a fin de que puedan dar el fuerte pregón. Esa es la gran obra final en la cual estamos precisamente en este momento. ¿Por qué? Porque se avecina un decreto dominical para los protestantes, para nuestros hermanos evangélicos, para todos nosotros que decimos adorar al Dios verdadero, pero lo hemos estado adorando en un día falso, enseñado por el romanismo. Tenemos que saber estas verdades. Amado, nosotros como protestantes tenemos que tomar una decisión con respecto a la adoración, con respecto al día de la adoración. Si vamos a seguir adorando en un día falso, nuestro Dios no va a recibir o no está recibiendo esa adoración. Tenemos que hacerlo en el día correcto, en el día que Jehová Dios estipuló desde la creación. El gran conflicto se va a dirimir justamente en ese punto: ¿en qué día adoras?
Y nosotros como cristianos tenemos que tener la respuesta correcta, no en nuestros labios, sino en nuestras vidas. En tal sentido, mira cómo dice o como sigue diciendo este libro. En la gran obra final nos encontraremos con perplejidades que no sabremos cómo afrontar. Pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están actuando, que una mano divina maneja el timón y que la deidad obrará para que se realicen sus propósitos. Entonces, amado, no sabremos cómo afrontar las perplejidades que se avecinan en la gran obra final. ¿Por qué no podremos enfrentar esas perplejidades? Porque no nos hemos preparado actualmente. ¿Cómo nos vamos a preparar actualmente? Adorando en el correcto día, amado. Tú no te vas a preparar adorando en el día incorrecto. Y aquellos que dicen que están adorando en el día correcto, tienen que verificar si realmente lo están haciendo, porque el hecho de que te estés reuniendo o congregando en día sábado, que es el día correcto, pero estás alabando con rock and roll, estás alabando con bachata, estás alabando con reggae, estás alabando con los diversos géneros musicales del mundo. Eso no es adorar entonces en el día correcto, amado. Si estamos introduciendo dentro de nosotros conceptos que no están trazados en el Evangelio, trazados en las Sagradas Escrituras, dejadas por Cristo primeramente y por los apóstoles luego, entonces, aunque estemos congregados en el correcto día, si no estamos en las doctrinas y en la praxis correcta, amado, de nada nos sirve eso. Entonces el mensaje es para unos y para otros. En términos generales, para todos es el mensaje. No podremos atravesar por las perplejidades o salir victoriosos en las perplejidades que nos esperan, porque no nos estamos preparando. Prepararnos significa adorar en la forma correcta, no en la forma que me parece o en la forma que me hayan enseñado, no, en la forma que debe ser, la que dejó nuestro Dios. Mira lo que sigue diciendo. Pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están actuando. Y aquí voy a detenerme nuevamente para confirmar lo que hemos estado estudiando en otros programas. Tres grandes poderes, amado. No son dos, no es un binomio, es un trío, es una trinidad, aunque no nos guste el término trinidad, pero eso es. Un trío es una trinidad. Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es un trío, es una trinidad, no es un binomio. Un binomio son dos. Algunos dicen que es el Padre y el Hijo y que el Espíritu Santo no existe, no es una persona. Entonces nuestro Dios no es un trío, sino un binomio. Pues déjame decirte que nuestro Dios no es un binomio. Nuestro Dios está conformado por tres poderes, tres personas que ostentan poder, que ostentan soberanía, que ostentan el mismo nombre, Jehová de los ejércitos. El Padre es Jehová, el Verbo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. Tres personas distintas y diferentes, cada una con su propia personalidad y cada uno con sus propias funciones en el plan de la redención. De esa manera se nos han revelado en el canon sagrado. Que no lo querramos aceptar, ese es problema de cada quien. Pero esta es la verdad. Eso es una de las cosas que se está mencionando aquí. No sabremos cómo enfrentar las perplejidades porque no nos estamos preparando desde ahora. Y prepararse desde ahora, como dije anteriormente, tiene que ver
con saber exactamente cuáles son las doctrinas. Y la doctrina de la Trinidad, lo llames así. La doctrina de la deidad, lo llames así. La doctrina del Dios trino, lo llames así. O la doctrina del Dios trío, lo llames así, es la misma. Nos estamos refiriendo a lo mismo. Solamente tenemos que conocer esa doctrina. Si tú no la conoces, andas dando vueltas y golpes te estás dando por no conocer la doctrina. Amado, conoce la doctrina y acepta como la forma en que este Dios, el Dios de los hebreos, el cual nosotros hemos heredado como cristianos, se nos ha revelado en las sagradas escrituras, sin ponerle atención a Sabelio, sin ponerle atención a Arrio, sin ponerle atención a los modalistas, a los nestorianos, etcétera. No, amado, tienes que estudiar todo eso. ¿Quiénes fueron estos elementos que expusieron a la cristiandad conceptos errados de la deidad? Y basarte en lo que está escrito en la Biblia, interpretar la Biblia. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego por hombres hebreos, con conceptos hebreos, con la religión hebrea, con el Dios hebreo. Entonces tienes que introducirte en la Biblia con esa mentalidad, con la mentalidad de los hebreos. Si es posible, conoce el idioma de los hebreos, del hebreo antiguo, conócelo. Sí, y si vas a estudiar el Nuevo Testamento en griego, tienes que saber que los que escribieron el Nuevo Testamento eran hombres hebreos con pensamiento hebreo, con su religión hebrea, con su idioma hebreo, con el Dios de los hebreos. Entonces, tienes que saber eso para no estar divagando en esa doctrina, como en otras tantas que en este momento no voy a mencionar. Pero nos sigue diciendo que son tres poderes, tres grandes poderes que están actuando en este momento para prepararnos para la obra final. Y nos dice, una mano divina maneja el timón y Dios obrará para que se realicen sus propósitos. ¿Cuál es el propósito? Terminar con el pecado en este mundo, terminar con la rebelión en este mundo, desenmascarar a Satanás, desenmascarar a aquellos que se llaman cristianos pero que no lo son. Y finalmente darle la salvación a los que sí se están preparando y a los y aquellos que están alineados con Cristo. Alineados con Cristo significa que estás en la doctrina correcta y en la praxis correcta. Praxis significa la práctica, la experiencia religiosa, sostenida sobre la doctrina correcta, con las motivaciones correctas, con las ambiciones correctas. Sí, correcto, aquí significa con la santidad que exige nuestro Dios para nuestro nivel, entre otras cosas. Muy bien, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios. ¿Qué más nos dice? Va a llegar el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y multitudes por causa de su nombre, por causa del nombre de Cristo, vamos a ser llevados a concilios y multitudes, y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Nota lo siguiente, amado, cada uno tendrá que dar razón de su fe. Aquí no dice que vas a dar razón de tu fe en una organización o como congregación. No, vas a dar razón de tu fe individualmente, particularmente. Tú solo vas a tener que dar razón de tu fe y por eso tienes que conocer la doctrina correcta. Tienes que haber vivido en la doctrina correcta. Tienes que conocer el día de adoración correcto y vivir en ese día de adoración. Sí, mi amado, esa es la forma correcta para enfrentar desde ya los eventos que se avecinan. Todo
Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad y por lo tanto cada postulado nuestro debiera ser examinado y probado con espíritu crítico por medio de las escrituras. Entonces, como vamos a ser llevados a tribunales, a multitudes, a concilios para dar nuestra fe, tenemos que conocer esa fe. La fe aquí en este caso son las doctrinas, tenemos que conocerlas. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Porque los hombres encumbrados del mundo, políticos, religiosos, etcétera, van a exigir que demos razón de nuestra fe. Grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad. Tú tienes que conocer la verdad, haber vivido la verdad. ¿Sí? ¿Qué es vivir la verdad? Vivir la verdad no es conocerla solamente. Vivir el sábado como verdadero día de reposo no es conocer y aceptar que es el verdadero día de reposo, sino que ante el problema, antes de la tragedia X, antes que te enfrentes a tus empleadores, tú tienes que saber que tienes que defender el sábado como el verdadero día de reposo, no que cuando te vayas a otro país como eres inmigrante, entonces vas a aceptar trabajar en sábado para poder sobrevivir. Entonces no estás defendiendo la verdad. No estás viviendo la verdad aunque la conozcas, amado. Algunos se van a ofender por esto. Sí. Y algunos tal vez me van a escribir en los comentarios ofendidos. Sí, mi amado. Y por decir esto, este siervo ha sido echado de alguna congregación. Nosotros ahora no nos vamos a salvar, amados, porque conozcamos la verdad, sino porque la vivamos. Así es. Nosotros no nos salvaremos por pertenecer a una denominación religiosa en particular. No, nos salvaremos porque hemos vivido en la doctrina, porque la hemos defendido, porque nos hemos alineado con Cristo verdaderamente y ante las dificultades cualquiera que fueren, empezando por las dificultades domésticas, nos hemos mantenido fieles. Eso es, y no saldremos fieles en el día postrero, en el día que se menciona aquí, en la gran obra final, en el día de la gran obra final, no vamos a salir victoriosos allá, sino hemos salido victoriosos aquí y ahora. Muy bien, amado. Entonces, nos dice, y por lo tanto, cada postulado aquí es, y cada doctrina, debemos examinarla y probarla con espíritu crítico por medio de las escrituras. Entonces, tienes que examinar la doctrina de la deidad a la luz bíblica. Tienes que examinar la doctrina del hombre a la luz bíblica. Tienes que investigar la doctrina de la salvación a la luz bíblica. Tienes que examinar la luz o la verdad de los acontecimientos escatológicos a la luz bíblica, etcétera, 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 amado. Porque va a llegar el día que vas a tener que defenderlas. Y déjame decirte que si tú estás trabajando en la obra misionera, tú tienes que conocer las doctrinas para poder transmitir esa información a las personas que no la conocen. Tienes que conocer la doctrina toda, garantizarte que la conoces, porque para predicar la verdad, tú tienes que conocerla y tienes que vivirla, si no va a suceder como dijimos en el programa anterior.
los impíos se van a burlar de ti, porque queriendo predicar lo que no vives, ellos se dan cuenta que tú no estás viviendo la doctrina. Ellos se dan cuenta que tampoco conoces la doctrina totalmente, que divagas, amado. Entonces, ellos ya han comenzado desde largo tiempo atrás, se burlan de todos aquellos que, llamándose cristianos, no han confirmado su conocimiento a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Bien, mi amado, pero regresando que vamos a ser juzgados en concilios, tribunales, quiero compartir con vosotros algo interesante. Vamos a hablar de Juan Jos. Las preguntas eran, ¿quién fue Juan Jos y por qué fue tan peligroso para el catolicismo en la Edad Media? ¿Cómo murió Juan Jos? Mira lo que nos dice las enciclopedias internacionales o universales. Este teólogo y filósofo, entonces, ¿quién fue Juan Jos? Fue teólogo, teo, Dios, logo, tratado, es un estudioso de Dios. Tú eres un estudioso de Dios, eres un estudioso de la doctrina de la deidad. Entonces, esa es la primera pregunta que debemos hacernos nosotros. Si nosotros nos decimos cristianos, tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que conocer la naturaleza divina, la naturaleza humana, tenemos que conocer cómo era que se llamaba en la eternidad, en el pasado, tenemos que conocer cómo fue que encarnó, cuál fue el motivo para encarnar, qué títulos asumió cuando encarnó, etcétera, 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 porque nos llamamos cristianos, tenemos que conocer esa doctrina. Así que si vamos a hablar acerca de nuestro Dios, debemos entonces entrar en la investigación teológica, en el estudio de Dios. Entonces Juan Jos fue teólogo y filósofo, dos materias que en realidad antagonizan, llegan un momento a antagonizar. Los gnósticos han tratado de fusionar desde siempre a la filosofía con la teología, pero ellas no pueden comulgar enteramente. Hay algo que las divide. Satanás navega muy bien en la filosofía, sí, amado, pero se le dificulta trabajar con la teología. Pero él también ha incursionado en la teología y ha engañado a los cristianos, como por ejemplo, en la doctrina de la deidad, él ha echado un manto de oscuridad que hasta nuestros días se mantiene, ese manto de desconocimiento de la doctrina de la deidad. Entonces, volvemos acá con Juan Jos, teólogo y filósofo checo. Fue un reformador social y precursor de la reforma protestante, es decir, Juan Jos existió primero que Martín Lutero. Martín Lutero conoció de las escrituras que dejó Juan Jos, conoció la forma en que Juan Jos enfrentó a los concilios terrenales y la forma en que murió. Entonces podemos decir que Juan Jos fue un iluminador de Martín Lutero, un maestro de Martín Lutero, aunque no se conocieron, estuvieron en siglos diferentes. Precursor de la Reforma Protestante, un siglo antes de que Martín Lutero empezara dicha reforma en Alemania, Juan Jos expuso en el reino checo, es decir, en el reino de Bohemia, en la Europa occidental, sus ideas y teorías acerca del poder y la riqueza de la Iglesia Católica. Entonces Juan Jos reveló al mundo la corrupción que había en la Iglesia Católica, en el prelado católico, la riqueza que acumulaba la Iglesia Católica años tras años, arrebatándosela a sus fieles. Así era. Y cómo la Iglesia Católica, entronizada en los gobiernos, destronaba reyes
y ascendía a reyes. Así es, amenazaba a reyes y a los ciudadanos de esos reinos, a todos por igual, los aterrorizaba. Y Juan Jos entonces revela esa situación al mundo de corrupción dentro de la iglesia babilónica. Esto lo puedes buscar en la web, amado, ¿sí? Sin ir muy lejos, tú abres la web y preguntas por Juan Jos. ¿Quién fue Juan Jos? ¿Cuáles fueron sus postulados? Y te lo va a decir. Muy bien, sus ideas y teorías acerca del poder y la riqueza de la Iglesia Católica. ¿Cómo murió Juan Jos? Mira, en la Asamblea General del Concilio celebrada la mañana del 6 de julio de 1415, fue condenado por herejía, degradado del rango sacerdotal y abandonado en manos del brazo secular. La Iglesia Católica juzgó a Juan Jos, lo declaró herético. Herético en este caso significa opuesto a las doctrinas católicas, opuesto al papado. Por eso era hereje. Lo declararon hereje y después que el prelado católico hace esto, termina con su juicio, entonces lo entrega al rey. El rey, que también tiene que obedecer las órdenes del Papa, porque si no el Papa lo excomulga y lo destrona, el rey, para evitar eso, entonces tiene que ejecutar las órdenes del papado, y sucedió exactamente aquí en este caso de Juan Jos. El rey tiene que ejecutar, mandar a la hoguera a Juan Jos. Mira cómo nos dice textualmente el comentario de esta enciclopedia universal. Fue condenado por herejía, degradado del rango sacerdotal y abandonado en manos del brazo secular. El emperador le acusó de traición y le condenó a morir en la hoguera, ejecutándose la sentencia ese mismo día. Así murió Juan Jos. Y en tal sentido, mi amado, quiero narrarte algo de la historia de Juan Jos. Si no lo terminamos hoy, lo vamos a continuar en el próximo programa, porque me parece interesante y emocionante conocer la historia de este gran reformador y cómo luchó para que nos sirva de ejemplo a nosotros y de estímulo para prepararnos para atravesar por la obra final que se aproxima. Muy bien, el capítulo se llama Dos héroes de la Edad Media. Allí vamos a encontrar la vida a grosso modo de Juan Jos y de Jerónimo, su compañero, Jerónimo, su amigo y defensor también, gran reformador Juan Jos, y su ayudante Jerónimo. Muy bien, esto lo vamos a encontrar, lo ha extraído del libro Seguridad y Paz, también conocido como El conflicto de los siglos o el gran conflicto. También puedes encontrar esto por la web. La semilla del evangelio había sido sembrada en Bohemia, una ciudad, desde el siglo IX. La Biblia había sido traducida y el culto público celebrábase en el idioma del pueblo. Recordamos que en la Edad Media la Iglesia Católica había prohibido la lectura de la Biblia. La Biblia había sido traducida al latín y solamente los sacerdotes podían leerla y exponerla al pueblo. Pero finalmente los escritos de la Biblia nunca se expusieron al pueblo porque era prohibida leerla. Así que el pueblo, o mejor dicho, los sacerdotes, leían porciones de la Biblia en latín y el pueblo que no sabía leer ni escribir en su propio idioma, mucho menos en latín, no se enteraba de nada de lo que el sacerdote dijera.
Recordamos que en la Edad Media eran muy pocas las personas que sabían leer y escribir. De hecho, a las personas humildes, a las personas pobres, a las personas desposeídas, se les impedía ir a la escuela, se les impedía la educación, porque un pueblo ignorante es más fácil de gobernar. Sí, así que la Iglesia Católica también en la Edad Media se imponía no educar al pueblo. Los que se educaban eran los nobles, pero los nobles estaban amenazados por la Iglesia Católica. Solamente podían leer porciones que ésta le daba. Pero cuando la Biblia empezó a traducirse en el idioma de los pueblos o de cada pueblo, la Iglesia Católica enfrentó un tremendo problema, porque ahora el común, la persona común, empezó a leer la Biblia o a escucharla, o los sacerdotes que empezaron a leer las Biblias en sus idiomas, se dieron cuenta, como sucedió con Juan Jos, de la corrupción que había en el clero, de la corrupción que había en las doctrinas, de la corrupción que había en la iglesia. Se dieron cuenta. ¿Cómo se dieron cuenta? A la luz bíblica. Al leer la Biblia se dieron cuenta que habían sido engañados por largos tiempos. Y entonces estos sacerdotes empezaron a enseñarle a sus feligreses que no sabían leer ni escribir, pero que querían conocer la Biblia. Empezaron a hablarle de los mensajes o de los misterios y de las doctrinas que hay en la Biblia, y eso trajo como consecuencia un malestar en el clero católico y en la Iglesia Católica, y por lo tanto empezaron a perseguir a todos aquellos sacerdotes que estaban enseñando la Biblia al pueblo sin el permiso del papado. Muy bien, amado. Entonces, seguimos aquí. Pero conforme iba aumentando el poder papal, oscurecíase también la palabra de Dios. El Papa Gregorio VII, que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes, ¿cómo humillaban el orgullo de los reyes los papas? Amenazándolos, destronándolos, conspirando contra ellos, levantando un reino contra otro. Ponían a pelear a los reyes unos contra otros, conspirando. Los sacerdotes estaban en un reino, pero también estaban en el otro reino. Le hacían creer a cada rey que estaban con ellos, pero realmente obedecían las órdenes del Papa. El Papa trabajaba a través de ellos para ponerlos a pelear y de esa manera acabar con cualquier oposición que estos reyes hicieran en contra del papado. Muy bien, Gregorio VII, que se había propuesto humillar el orgullo de los reyes, no estaba menos resuelto a esclavizar al pueblo. ¿Quién esclavizaba al pueblo? El Papa Gregorio VII, y como él, todos los papas de la Edad Media. Y con tal fin expidió una bula para prohibir que se celebrasen cultos públicos en lengua bohemia. El Papa declaró que Dios se complacía en que se le rindiese culto en lengua desconocida, es decir, en la lengua latina, y que el haber desatendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías. Entonces el Papa decía que por no enseñar la Biblia en el idioma desconocido, recordamos que el latín es un idioma muerto ya, nadie lo usa, solamente lo usa el clero católico. La Biblia había sido traducida del hebreo y del griego, había sido traducida al latín para que solamente la Iglesia Católica pudiese interpretarla, o el clero católico. De manera que Gregorio VII decía que cuando se leía la Biblia en el idioma del pueblo, las consecuencias eran que surgían las herejías y también surgían otros males, como cuáles. La subversión. ¿A qué subversión nos estamos refiriendo? A que el pueblo se levantaba contra el papado, contra sus engaños, contra sus dogmas, contra su corrupción. Entonces el
Papa Gregorio VII pretendía evitar que eso surgiera, evitando que el pueblo llegara al conocimiento de la verdad a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Eso está escrito en el libro Wiley, libro 3, capítulo 1. Puedes buscarlo por la web. Así decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que el pueblo quedara encerrado en las tinieblas. Pero el cielo había provisto otros agentes para la preservación de la iglesia. Es decir, Cristo había provisto otros agentes fuera de la iglesia católica y dentro de ella también, ¿no? Que siguieran pregonando la verdad bíblica. Así que Roma decretó que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que el pueblo quedara encerrado en las tinieblas, pero el cielo había provisto otros agentes para la preservación de la palabra. Muchos valdenses, albigenses, expulsados de sus hogares por la persecución, salieron de Francia e Italia y fueron a establecerse en Bohemia. Aunque no se atrevían a enseñar abiertamente, trabajaron celosamente en secreto y así se mantuvo la fe de siglo en siglo. En ese tiempo, el pueblo de Dios, que estaba conformado por los albigenses, por los hugonotes, por los bohemios, escribían versículos extraídos de la Biblia en trozos de papel y los escondían en sus bolsillos, en forros donde ocultaban esos versículos para cuando fueran a las ciudades, entonces ellos compartían esos versículos o esos trocitos de papel con otras personas y así la palabra se iba expandiendo progresivamente. Muchos escondían trozos de la Biblia en los envases o en los sacos donde se vertían los granos y los llevaban de un pueblo al otro. La persona que recibía esos sacos llenos de grano también sabía que adentro vendrían trozos de las escrituras y así se expandía el conocimiento y la fe se mantuvo a lo largo de todo el tiempo de la Edad Media, se mantenía allí atesorada en los corazones del pueblo. Entonces, trabajaron celosamente en secreto y así se mantuvo la fe de siglo en siglo. Hoy en día tenemos la Biblia, pero el mundo no la quiere leer. Los cristianos no la quieren, teniéndola, no la quieren investigar. Se conforman con lo que están escuchando ahora por las redes sociales o se conforman con lo que aquellos que se llaman pastores les dicen. Se conforman con eso. No vienen a investigar en las escrituras a ver si eso es cierto. Se conforman con los engaños que los mercaderes de la salvación les dicen en este tiempo. Antes de los tiempos de Jos, hubo en Bohemia hombres que se levantaron para condenar abiertamente la corrupción de la Iglesia Católica y el libertinaje de las masas, el libertinaje del pueblo. El pueblo estaba corrompido moralmente. Entonces Dios tuvo hombres que se levantaron antes que Jos para denunciar estas cosas. Sus trabajos despertaron interés general y también los temores del clero, el cual inició una encarnizada persecución contra aquellos discípulos del evangelio, obligados a celebrar el culto en los bosques y en las montañas. Los soldados los cazaban y mataron a muchos de ellos. Transcurrido cierto tiempo, se decretó que todos los que abandonasen el romanismo morirían en la hoguera. Amado, eso va a volver a suceder. Voy a repetir ese trozo para que te des cuenta a qué nos vamos a enfrentar, a qué obra es la que
nos menciona acá el libro, la gran obra final. Esta es la gran obra final, lo que se acerca. Mira, antes de los tiempos dejó su buen Bohemia hombres que se levantaron para condenar abiertamente la corrupción de la Iglesia Católica y el libertinaje de las masas. En nuestro tiempo, Dios tiene hombres que se han levantado para condenar abiertamente al cuerno pequeño, al hombre inicuo, al que se sienta sobre la cristiandad y se hace llamar Dios. Dios tiene ahora hombres igual que en la Edad Media que están pregonando eso por las redes sociales, pero irónicamente en las iglesias no se permite ya hablar en contra del cuerno pequeño. Esa es la ironía. Por las redes sociales se está exponiendo, pero en los templos hay personas que se oponen a que se hable acerca del cuerno pequeño, a que no se declare la corrupción moral y espiritual que hay en el clero católico y en muchas denominaciones protestantes y evangélicas, sin excepción. De manera, sus trabajos despertaron interés general y también los temores del clero. De manera que eso sucedió en la Edad Media. En nuestro tiempo también el clero se va a volcar contra los atalayas de nuestro Dios que están denunciando estos males, que están instando al pueblo a estudiar las escrituras y a verificar en ellas las verdades para la salvación. Sus trabajos despertaron interés general y también los temores del clero. ¿Quién era el clero? Los sacerdotes y el papado, el cual inició una encarnizada persecución contra aquellos discípulos del evangelio. En nuestro tiempo, amado, esta prédica por las redes sociales va a hacer que los enemigos de la verdad, que el clero se levante en contra de nosotros para desarrollar una encarnizada persecución. Seguimos leyendo. El cual inició una encarnizada persecución contra aquellos discípulos del evangelio, obligados a celebrar el culto en los bosques y en las montañas. Nosotros, para adorar, ya no vamos a poder ir al templo, porque en el templo hay enemigos nuestros que se oponen a prédicas que desenmascaren al cuerno pequeño. No quieren verse perseguidos, no quieren perder el confort de ir al templo a pasar el tiempo, al templo club. Ellos quieren que haya todo el tiempo comodidad y que no haya problemas doctrinales ni nada de eso. No quieren que haya alertas para el pueblo, porque temen al clero y a su persecución encarnizada. Algunos de ellos no solamente no es porque temen esto, sino porque también ellos forman parte de estas logias secretas que están bajo las órdenes del clero católico. Entonces tendremos que ir a celebrar nuestro culto en las montañas, en las laderas escondidas. Mira cómo dice, obligados a celebrar el culto en los bosques y en las montañas. Los soldados los cazaban y mataban a muchos de ellos. Nosotros vamos a pasar por eso, amado. Sí, vamos a enfrentar esa persecución encarnizada y posiblemente muchos moriremos, cazados como animales en las montañas y en los bosques. Muchos están muriendo en nuestro tiempo ya por declarar que son cristianos, sobre todo en tierras musulmanas. Están siendo perseguidos y asesinados. Nos sigue diciendo este libro,
Transcurrido cierto tiempo, se decretó que todos los abandonasen, que todos los que abandonasen el romanismo morirían en la hoguera. Esto se llama ahora para nuestro tiempo decreto a muerte. Todos los que no acepten la religión del nuevo orden mundial, todos aquellos que se opongan a el nuevo orden mundial, todos aquellos que se opongan al Día Mundial de Adoración que se va a imponer, serán perseguidos y serán asesinados. Y también nos dice aquí, transcurrido cierto tiempo, se decretó que todos los que abandonasen el romanismo morirían en la hoguera. Todos los que no acepten las disposiciones de la Agenda 2030, su destino es la hoguera, amado. ¿Estamos preparados para eso, amado? Lo dificulto, amado. No estamos preparados para enfrentar eso. Pero Dios tiene hijos sinceros que están pregonando eso. Y Dios nos promete refugio en ese tiempo. Si hemos permanecido fieles, tendremos refugio. Si no, amado, estamos perdidos, porque no podremos pasar por ese tiempo de angustia. Y nos dice el libro, pero aún mientras los cristianos sacrificaban sus vidas, esperaban el triunfo de su causa. Unos de los que enseñaban que la salvación se alcanzaba solo por la fe en el Salvador crucificado, pronunció al morir estas palabras: el furor de los enemigos de la verdad prevalece ahora contra nosotros, pero no será siempre así, pues de entre el pueblo ha de levantarse uno sin espada ni signo de autoridad, contra el cual ellos nada podrán hacer. Lejos estaba aún el tiempo de Lutero, pero ya empezaba a darse a conocer un hombre cuyo testimonio contra Roma conmovería a las naciones. Sí, amado. Entonces, alguien profetizó, llegará el día en que alguien enfrentará a Roma sin espada y sin signo de autoridad. Sí, estaba profetizando a Lutero. Lutero se enfrentaría contra las huestes satánicas de su tiempo y vencería. Y allí surgió el protestantismo. Amado, ¿cómo es posible que nosotros los protestantes en este tiempo de la historia estemos obedeciendo los dogmas de Roma? Cuando Roma nos persiguió en la Edad Media, cuando Roma nos enseñó a adorar en un día falso, cuando Roma nos amenazaba con la hoguera si no la obedecíamos. Esas son preguntas que debemos hacernos constantemente, amados. Vamos a dejar esta reflexión hasta aquí, y en el próximo programa vamos a seguir leyendo esta historia de Juan Hus y de Jerónimo, dos grandes reformadores de la Edad Media que se necesitan en nuestro tiempo. Gloria a Jehová nuestro Dios, porque se han levantado ya en nuestro tiempo y están pregonando estas verdades, desenmascarando al enemigo. Un gran abrazo, mi amado.